Quiero compartir con usted mi opinión. Cuando padecemos indigestión, sentimos que algo nos cayó mal. A lo mejor ese algo siempre fue de nuestro gusto, de nuestro paladar, pero de repente empacha al punto que las náuseas se asoman acompañadas de dolores abdominales, vómitos, diarrea. En esa situación nos preguntamos, ¿qué me habrá caído mal? Hacemos memoria, un repaso por lo comido y de inmediato decimos, fue esa porquería, sí, fue aquello. Con solo recordarlo me da náuseas. Esa sería la mejor manera de explicar lo que viene padeciendo nuestra gente con la política. Que ingratamente los pseudopolíticos, esos que dicen que son políticos y no lo son, la han limitado a la mentira, a la ineficiencia, a la corrupción, la ineptitud y otras tantas cosas nauseabundas, cuando como disciplina y actividad tiene un menú mucho más sabroso, sustancioso, más rico. No hace mucho tiempo nos encantaba la política y la consumíamos. Era una proteína que considerábamos indispensable para el sistema democrático. Fuimos unos gourmet de la política en Costa Rica, catadores de las mejores prácticas y resultados. ¿Qué pasó? Nos indigestamos. Ahora bien, ¿podría morir una democracia tan sólida como la nuestra? Claro. ¿Y cuándo podría morir? Si llega a pasar de indigestión a inanición, esa extrema debilidad física que por falta de nutrientes nos afecta. Los nutrientes de la democracia se dan por la acción política y el reconocimiento de los resultados que ésta produce en la mejoría de la vida suya, mía, de la sociedad. Cuando no los hay, se debilita la salud del sistema. La buena política, la política con P mayúscula, esa que promovemos aquí en Noche Sin Tregua, está urgida de victorias rápidas, que renueven la credibilidad y la confianza del ciudadano. Quien piensa que la política no importa, que es irrelevante y poco útil, en igual grado de ignorancia desprecia la democracia como el mejor de todos los sistemas. No pueden sobrevivir una sin la otra, son consustanciales y dependen una de la otra, la política y la democracia. Pero los políticos mediocres la tienen indigestada a la sociedad, que ahora no quiere consumir la proteína que antes tanto disgustaba con la política. Les produce náuseas, vómitos. Los que hemos tenido la suerte de enamorarnos sabemos que el amor puede debilitarse por la indigestión que provoca la falta de compromiso y acción, que la mucha palabrería sin acción termina provocando náuseas. Un amor indigesto luego puede morir por inanición. Amor con hambre no dura, así como democracia con pobreza se termina. Nuestra clase política tiene indigestada a la ciudadanía por la falta de tacto, de pericia, de saber lo que realmente es importante. En algunos sectores de la democracia se ha empezado a padecer desprecio y debilitamiento por la falta de los nutrientes que produce la buena política. En el momento que el político se acostumbre a tratar al ciudadano con menosprecio y éste lo permita, es exactamente el momento clave de la separación de unos y otros. El buen político debe tener clara la necesidad de mantener al ciudadano deseoso de su presencia, que lo ansíe, porque de lo contrario estaremos llevando el sistema político y democrático costarricense a un punto de no regreso, de náuseas que seguirán produciendo desidia, desazón y sobre todo una gran preocupación sobre un sistema que nos acostumbró a victorias. Si las victorias no vuelven y el éxito no vuelve, usted seguirá indigestado de política. Esa es mi opinión. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. ¿Seguís viviendo de arrimado?
Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Hoy la gente quiere erradicar en ocasiones el mercadeo político de las campañas políticas porque dice que las ideas se pierden. Pero definitivamente es imposible hoy por hoy sacar de los medios de comunicación, de la atención, de todo ese espectro comunicacional que existe a la política. En Costa Rica tenemos dos distinguidos, o hay muchos, pero tengo hoy aquí a dos distinguidos, desde mi gusto, los más distinguidos en el plano de la comunicación y del mercadeo político. Me refiero a don Iván Barrantes Ruiz, que es mercadólogo, y a don Giovanni Bulgarelli Rojas, creativo. Ambos han estado en varias campañas electorales. Primero, saludarlos, bienvenidos a Noches sin Tregua. Buenas noches, Claudio. Un placer tenerlos por acá y brindemos por nosotros, por el público y por Costa Rica. Ustedes en alguna medida terminan siendo gurús de las campañas electorales, ¿verdad? Si ganan son los genios y si pierden son la desgracia del candidato. ¿Qué papel debe jugar un creativo, un mercadólogo? Porque antes del programa les decía yo que ustedes perfectamente, vos definido como mercadólogo y vos autodefinido como creativo, podrían trabajar juntos. ¿Cuál es el papel que debería jugar en una campaña electoral un gurú de la política, del mercadeo político? ¿Quién quiere arrancar? Voy ahí. Bueno, eso del gurú es más un mito urbano, yo creo, que la gente hace, porque esto de gurú no tiene nada. Esto se parece más a una especie de dirección técnica. O sea, como un entrenador de fútbol, uno es contratado y uno tiene que definir y tomar ciertas decisiones para jugar con un equipo, un reto que es otro partido, con otros contrincantes. Eso implica analizar lo que uno tiene, lo que tiene el rival, el terreno de juego, pedir refuerzos, sacar a alguna gente, tomar algunas decisiones que no son muy populares. Yo te puedo poner un ejemplo. Cuando llegué a la campaña del PAC, había una tendencia a la excesiva democracia, ¿verdad? Y cuando usted cae en eso... A mí me pasó lo mismo en el 2006. Es poco lo que se puede avanzar. Usted tiene que empezar entonces usted queda como el que vino aquí, el soberbio, ¿verdad? Que prácticamente quiere hacerlo todo. No es eso. Simplemente cuando uno define un objetivo, tiene que definir una estrategia y los jugadores que juegan esa estrategia. ¿A usted pasó lo mismo? A mí me pasó lo mismo en el 2006 en el PAC y me ha pasado constantemente, o sea, no es que pasa ahí, pasa prácticamente, como en la política, el fútbol, todo el mundo... Todos son de test. Claro, entonces sí es un tema técnico, para mí pasa primero por tener la gente indicada. Lo que pasa, Claudio, y me sucede mucho, sobre todo en Centroamérica, es que se pone, como dice, se ponen los bueyes antes de la carreta.
Y entonces, normalmente, cuando, por lo menos en mi caso, cuando me llaman, es con tiempos imposibles, con presupuestos imposibles, y siento yo que no se tome en serio, como vos decís, la política y el proceso. Lo que nosotros hacemos es la última parte del proceso político. Y cuando llega a nosotros, normalmente no se ha hecho la otra parte, no se ha hecho la tarea. Yo tengo 15 campañas ya y normalmente topo políticos que no quieren caminar. O sea, no hay, desde el caminar, del puerta a puerta, no se cumplen muchas etapas que tiene que tener antes de llegar a la campaña. Entonces hay gente que pretende llegar a la presidencia sin quemar algunas cosas. Y hay una etapa, tomando lo que dice Giovanni, hay una etapa que se la brincan, pero es una cosa impresionante, que es la etapa de investigación, de entender el mercado, ¿verdad? Casi nunca hay. No, o sea, yo me he topado una vez en mi vida una campaña en la cual la gente tenía cierta disciplina, y fue en Chile, donde en Chile sí hay un poco más de sistematización de eso, pero por lo general es algo que se maneja muy al feeling, muy al carisma del político, etcétera. Entonces hay poca investigación y es muy difícil definir una estrategia si no hay información, y es muy difícil hacer creatividad si no hay una estrategia definida, porque entonces quedamos en lo que te dice el cliente, hazte algo creativo y a ver qué pasa, como si hubiera ahí una salvación en eso. Ahora, ni Iván es chileno ni Giovanni es italiano, los dos son ticos. Sí, somos ticos, somos mitos urbanos. Y hay mitos en donde los han ubicado en diferente nacionalidad, tal vez pensando que normalmente el que viene a asesorar a un político costarricense viene de afuera y es el gran gurú, viene con una gran expertise. ¿Les ha sucedido a ustedes que llegan al partido, ahora que los oía, y prácticamente les piden que hagan el trabajo solos, no les dicen hacia dónde debe ir el objetivo, cuáles son las metas, cuál es el pensamiento ideológico del partido, qué pretende el partido, qué propone? ¿Les ha pasado eso? Sí y no. O sea, si uno llega y si hay un equipo de trabajo, lo que no está claro es la línea estratégica sobre la cual esos recursos tienen que caminar. En el tema de las ideas, lo ideológico, eso sobra. Eso sobra. Y un poco el choque que empieza a existir es que en este trabajo nuestro hay mucho pragmatismo, ¿verdad? Porque cuando usted está en pos de un triunfo, que es el objetivo de una campaña, ganar, a no ser que usted quiera hacer una campaña testimonial para alguna idea, pero yo por lo menos las campañas son para ganar, hay ciertas cosas de esos elementos ideológicos, de las ideas del diario del partido, que hay que empezar a discriminar en función de este pragmatismo en aras del triunfo. Y ahí es donde se generan ciertos conflictos entre los que venimos de este mundo, que se nos llega a tildar hasta de mercenarios, versus este otro mundo que es un poco más idealista / romántico. Yo he optado, no es que difiero, digamos, creo que Iván tiene razón, pero yo de un tiempo para acá, Claudio, lo que hago es poner en el contrato el objetivo. Ajá. Porque si el objetivo es ganar, yo no juego, porque el mundo está hecho de perdedores, de muchos en política, el mundo político. Y si son 15 candidatos, solo uno gana. Claro, y no siempre tenés el caballo ganador, y no siempre tenés las variables y las condiciones para ganar, aunque tengas un político de primera. Entonces, yo normalmente lo que hago es fijar el objetivo. A mí me pasó con la campaña El Menos Malo, que el objetivo nunca era ni siquiera llegar a la asamblea. O sea, cuando yo me junto con Luis y con su esposa, el objetivo nunca era ni siquiera llegar a la asamblea, y en el contrato que establecimos, el objetivo es otro. Yo doy una charla en universidades sobre este tema, porque si esto tratara sobre ganar, yo no tendría trabajo, porque los nichos de la política son muchos. ¿A dónde querés llegar? ¿Qué querés lograr? ¿En qué paso? ¿En qué momento político estás? Entonces, yo he estado rodeado de gente. Me encantó a mí trabajar para Fernando Berrocal, me pareció un señorón, pero el objetivo de Fernando era imposible, era luchar contra esa maquinaria que tenía los que tenía enfrente. Entonces, yo creo que por lo menos en mi caso, yo establezco el objetivo desde la parte más pragmática y desde la parte, digamos, más realista, porque está rodeado de gente que cree que puede ser presidente. La gente los ve a ustedes, decías vos ahora, Iván, como mercenarios. La gente no comprende
que ustedes son profesionales en el mercadeo, en la publicidad y como tales hoy pueden estar en un partido o en otro. A veces les exigen casi que tener un pensamiento ideológico. Entonces cuando uno en una campaña ve a Giovanni Bulgarelli hacer una campaña exitosa, que no ganaste, pero fue súper exitosa, la del 2006 con el PAC, ¿verdad? Paga 18,000 votos de Oscar Arias, y después te ven con la Unidad Social Cristiana o con el TLC, y dice, pero del PAC qué fácil pasa. Igual te pasa a vos recientemente, después de haber logrado el éxito con Luis Guillermo Solís como mercadólogo, y de repente te pasas al movimiento libertario y la gente dice, es que son mercenarios, no tienen pensamiento ideológico, no, son profesionales. Sí, y hay algo muy importante, vuelvo con la analogía del DT de fútbol. Y aquí una cosa que me pasó en Chile, yo en Chile trabajé mucho en la industria del fútbol, en el tiempo que la Universidad de Chile ganó 4 campeonatos seguidos, que él era San Paoli, ¿verdad? Buena época. Muy buena época. O sea, hicieron dinero vendiendo jugadores, de todo, ¿ah? Y cuando yo hablaba con el tipo comercial de la Universidad de Chile, yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es el éxito? ¿Dónde crees vos que está el tema? Bueno, el éxito es que a mí con costos sí me gusta el fútbol. Yo no soy un fanático del fútbol. La junta directiva sí, toda, en pleno, pero yo no. Mi objetivo es comercial, posicionar este equipo que comercialmente y como empresa sea exitoso. En política pasa algo de eso. O sea, los políticos y los que integran un comité ejecutivo nacional y los que están el día a día en esto, tienen su dosis de fanatismo en función de sus ideas y su ideario ideológico. Entonces uno lo que viene a poner como hombre objetivo, que viene de afuera como consultor, es un poco de equilibrio. De ahí que uno pueda trabajar fácilmente hoy con un partido A y mañana con un partido B, porque el momento en que nosotros perdamos la objetividad, dejamos de hacer nuestro trabajo y dejamos de agregar valor, nos convertimos en un fanático más y dudo mucho que no le paguen para eso. No. A mí me pasó en Ecuador, en la elección de Correa, que me llevan allá y me llevan a un edificio que se llama Las Torres Gemelas, ahí en Guayaquil. Una empresa, la segunda empresa más grande de asesorías políticas del mundo, para que haga la parte creativa de un candidato. Entonces yo empiezo a subir, ¿verdad? Y me dicen, bueno, aquí en este piso, y hay un montón de gente, están los que hacen tal cosa territorial. En este otro, eran 4 pisos de gente de una empresa. Y esa empresa manejaba 3 candidatos. Una locura, o sea, yo me quedé... La misma empresa con 3 candidatos. Sí, 3 equipos diferentes, ¿será? Porque, bueno, no sé, o sea, lograron plantear eso. Y entonces, yo creo, Claudio, que a mí me han señalado mucho. Ahora yo, cuando llegó Iván al país y hizo lo del PAC, yo estoy feliz. Porque no soy solo yo. Vos sabes que a mí me llegaron a pegar en Café Mundo. En época del TLC, una periodista con su esposo del no radical, me llegaron, me alzaron un pleito, por dicha yo no respondí, pues los meseros tuvieron que agarrarlos. O sea, el país llegó a ese punto. Entonces yo creo que también es válido que lo vean a uno así, porque es la política, es el país, aunque uno tiene claro que está haciendo un trabajo, que esta es la profesión en la que uno está. Pero hay fanatismo, es como el fútbol. Hay pasiones. Hay pasión. Y también cuesta dividir en lo que uno cree y el personaje que tiene enfrente o el partido que tiene enfrente. Pero debe ayudar, en el caso de ustedes, cuando están asesorando a un candidato en donde ustedes sienten afinidad ideológica de pensamiento, me imagino yo, no ayuda sí, eso, ayuda, sentirse identificado con la ideología del partido. Pero ayuda más la empatía, afinidad que vas construyendo con la gente que vas trabajando. Eso es un trabajo 24/7 donde se va creando un vínculo y unos cordones umbilicales que después son difíciles de soltar, pero tiene que ver más con las emociones y con la sinergia que se construye a través de la empatía de las personas, donde lo ideológico pasa a segundo plano. Sí, claro. Ahora, definitivamente, uno, o sea, por más objetivo que quiera estar, uno tiene cierta ideología y ciertos valores y cierta línea. Y uno sabe con cuál partido si realmente no podría, o sea, por más uno que trate de hacerlo, no podría, no porque no pueda, sino porque uno de antemano sabe que va a haber un cortocircuito. Es mejor, ¿para qué nos vamos a enredar? Eso sí existe, o sea, uno de antemano sabe con quién no puede trabajar. Móvete, tico, móvete, hey, no te vayas a sentar. Lávate la pereza, sacudí el esqueleto y échate a andar. En tu casa, en la oficina, con el perro, la vecina, en
en el parque o la piscina, hey, de cabeza en una esquina, donde sea, con la cleta o sin chancleta, con cadera en patineta, escalando, caminando, con una pata saltando. Móvete, tico, móvete, hey, móvete, tico, móvete. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. Porque hay muchos, Giovanni, que llegan a venderse desde afuera y todos han sido asesores de Obama en la primera campaña, y aquí los candidatos nuestros se la creen, todos han sido triunfadores y no muestran sus derrotas. Me llamó mucho la atención el comentario que vos hiciste. O sea, ciertamente en la mayoría de las ocasiones se va a perder una elección, hay más posibilidades de perderla Yo siempre lo que digo, de ganarla. Yo creo que es responsabilidad de uno. Es decir, en la pasada elección alcaldes, a mí me tocó estar con el candidato de Liberación Nacional de San José y el de Santana. De entrada eran casos muy diferentes, pero radicalmente opuestos. Don Gerardo en Santana, de ahí, caminando, ganaba, ¿verdad? Había que acompañarlo, la campaña tenía que acompañarlo. En San José era casi un imposible, porque era un desconocido absoluto en el momento en que la Asamblea Nacional lo pone. Es un desconocido, y cuando termina la campaña llega a tener, si no me equivoco, un 25% de conocimiento. Entonces yo prefiero confrontar al inicio del proceso la realidad, porque se llenan de triunfalismos. Pero el éxito los marca. Por ejemplo, a vos en la campaña del 2006 te volvió todo un rockstar en Costa Rica en este tema, porque habías hecho una campaña exitosa, porque tenían a Oscar enfrente. Habías arrancado, claro, tenías al frente un candidato muy fuerte en Liberación Nacional, y el desenlace te posicionó ahí. Te fuiste para la unidad, ayudarle a Luis Fishman, y ahí los números fueron terribles. Claro, entonces la gente lo ve como una derrota. Claro. A vos te pasó lo mismo. Llegás con Luis Guillermo, llegás en el segundo tiempo a empujar a Luis Guillermo Solís, lográs colaborar para que él triunfe y te pasas al movimiento libertario, y la gente ve eso como un fracaso. Eso pasa factura, ¿no? Mire, no Pero hay que ¿factura en qué sentido? A la hora de que la gente los busque para contratarlos, para a mí buscarlos, no. La gente no los ve como como derrotados. Como es que, por ejemplo, digamos, para mí es tan exitosa la campaña de Luis como la de Otón, porque los objetivos son diferentes y los dos objetivos se cumplieron. Es decir, era prácticamente imposible ganarle a Oscar Arias en esa elección. Cuando nosotros asumimos, Otón está en 11.3 y don Oscar está en 50 y pico, 53, 54. A 2 meses y medio de la elección, o el caso que vivió Iván con Luis Guillermo,
que uno dice es imposible, ¿verdad? Pero con Luis se cumplió el objetivo que se propuso, y entonces para mí es muy exitosa la campaña. Pero como vivimos un mundo de percepciones, ¿verdad? Y como en política trata hasta las encuestas, nadie se toma el tiempo de ver las encuestas a fondo, sino que lo que se mira es el caballo ganador, quién va en primero, quién va en segundo y quién va en tercero. Sí, porque en el caso de Iván, hace unos días, un domingo, un medio de comunicación casi que te puso, que le faltó solo titular de lo sublime y lo ridículo, le faltó titular esa nota del PAC, el movimiento libertario. Lo que pasa es que viene con esta construcción del mito del gurú. Cuando se construye este mito del gurú, que no es ningún gurú, lo único que hace es hacer una correcta lectura del campo de juego en su momento. La gente piensa que el gurú tiene que seguir siendo gurú siempre. Y eso no es así. Esto es un negocio en el que usted algunos días pierde, otros gana en términos cuantitativos del resultado, en función de una victoria. ¿Y no evalúan ustedes la posibilidad de la derrota? Ese candidato es bueno, puedo tener posibilidades de ganar, eso me levanta mis acciones, popularidad y contratos. Lo que pasa, Claudio, es que en esto, la gente que está en esto y lo está evaluando a uno, sabe leer lo que uno hizo, más o menos la mano que uno tuvo, las cosas que uno logró, y lo que ve el resto de la masa a veces como lo más evidente. Entonces, entre los entendidos, uno pues sus acciones las mantiene. Es totalmente claro que si uno logra 3, 4, 5 victorias seguidas, las acciones se van al alza, es como un entrenador de fútbol con 4 o 5 títulos. Más si no es así, no es que es una debacle, simplemente es algo muy natural que uno a veces lo logra, a veces no lo logra. Es natural en la vida. Pero de nuevo, esto es de pasiones. Entonces aquí se han generado pasiones. En el caso mío, 2 años después, toda una discusión si fui o no fui yo el generador de la victoria, Luis Guillermo Solís. O sea, me parece una discusión 2 años después, claro, absurda, pero después de la guerra sobran los generales, ¿no? Entonces, alguna gente, cuando ve este tipo de cosas, como que uno con libertario no logra el objetivo, pues le queda muy sencillo, ¿verdad?, tirar el torpedo para seguir generando esta discusión. Te lo pongo así. Que para algunos vende, ¿verdad? La campaña del Frente Amplio, de la pasada campaña del Frente Amplio, ¿es exitosa o es perdedora? No, fue exitosa. Es exitosa, Es exitosa. pero es perdedora porque no ganó, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto que dice Iván es tal cual, es decir, la gente que está en esto sabe valorar el resultado que se obtuvo dentro de las probabilidades o las posibilidades y las variables que existían, ¿verdad? Entonces, en mi caso, creo que siempre estamos trabajando en esto porque se valora cada caso desde la gente que está en esto. El de afuera lo mira de manera superficial. Pero debe haber un gusto para estar en esto, porque ustedes tienen otros mercados. Sí. Tienen el mercado de comercial, el normal, el empresarial, y tiene que gustarte de la política para estar ahí metido. Vos siempre me has dicho que a vos te encanta. Totalmente, a mí me fascina, y sí, yo tengo varios sombreros. Tengo sombrero de banca, sombrero de bien raíz, sombrero de bebidas, sombrero de política. Ahora, ¿qué decís bebidas? La gente te tachó a vos mucho cuando en algún momento hiciste un comentario de que cuando era como vender una Coca-Cola, algo así fue lo que dijiste, ¿verdad? Eso fue un titular de que Álvaro Murillo, mi amigo, después de la entrevista que gana la segunda vuelta, está la famosa celebración esta en la iglesia luterana, no me acuerdo con el nombre que tiene esto, pero que fue el lunes posterior al domingo 7. Después vamos al Rice, donde se hace la conferencia de prensa, termina la conferencia de prensa y me agarra Álvaro y me entrevista. Aquí yo le explico un poco cómo fue que se construyó la victoria. Y yo en ningún momento dije eso, pero Álvaro es tan buen periodista que sabe leer entre líneas. Lo que yo le estaba diciendo es que yo, dentro de mi metodología de trabajo, como vengo del mundo de empresa privada, yo lo que hago es una comunión entre las prácticas de las empresas de consumo masivo y la política tal cual es. Porque al final, cuando uno construye una campaña, uno necesita posicionar conceptos e ideas. Y eso es tan comercial como cualquier otra cosa. Ahora, cuando uno ve eso, se me va a salir aquí lo politólogo, uno esperaría que las ideas tengan prioridad, porque lo fundamental de un político trasciende a vender una Coca-Cola, unas galletas. Te lo digo por esto, porque cuando vos ofreces una gaseosa, ofreces una galleta, ofreces un chicle, estás ofreciendo un producto terminado. Pero cuando vos ofreces a un partido político, a un candidato para gobernar una sociedad, primero hay un grado de responsabilidad mayor, primero. Y en segunda instancia,
estás vendiendo un producto no terminado, es un producto que propone la conformación de un producto mayor en comunidad con quienes han votado o inclusive con quienes no han votado por el candidato. ¿Cómo lograr uno un equilibrio en esos temas? Porque ciertamente el bill metal siempre está de por medio y en el caso de ustedes puede ser muy interesante, pero el ciudadano está esperando de los candidatos soluciones y es posible que si un candidato, y lo estamos viviendo hoy en día, fracasa en esas perspectivas, en esos sueños, en esa ilusión que generó de cambio, como el caso del actual presidente Luis Guillermo Solís, genere también una frustración en el ciudadano en cuanto a la forma en que se está haciendo el mercadeo de los políticos. Sí, bueno, lo que pasa es que este es un fenómeno vivo, es un proceso vivo de personas. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Estamos vendiendo una persona, un partido político que es un cascarón lleno de personas y entonces uno nunca sabe qué va a pasar. Eso es imposible, es decir, yo tenía una percepción de Othón antes de la campaña y una percepción de Othón después de la campaña y una percepción de Othón ahora. Ese es un candidato difícil, con muchas ideas. Vieras que a mí me pasó... Quitado para los estudios de mercado, para las encuestas. Totalmente, sí. Muy rígido. Tuvo algo bueno en su momento, que fue que cuando se sometió la primera idea, que es aquella, el boxeo y las máscaras, al comité político... Es un candidato que le falta inteligencia emocional, que de repente se exacerba y se salen los lineamientos. Sí, lo que pasa es que me parece, Claudio, que su coherencia en su discurso, ¿verdad? Y en su práctica hasta cierto punto, también le dan un lugar en un momento como en el que vivimos, donde no hay coherencia y los discursos se traslapan normalmente, ¿verdad? Entonces, a mí no me parece, más bien que es un candidato riquísimo de trabajar. Es decir, yo creo que él se deja, porque él cuando toma una decisión la toma. Digamos, Pero en el caso, por ejemplo, de Luis Fishman, es un tipo más hábil, que tiene más movimiento de cintura político, y me parece que puede ser un poco más fácil trabajar con él. Para mí fue más sencillo trabajar con Othón. ¿Ah, sí? Con Luis es fácil trabajar. Que depende de la coyuntura también. Y depende de la coyuntura, pero te explico, digamos, Othón toma una decisión y la toma. Y si de algo carece la política es de eso, en general, tanto a nivel de campaña como ya cuando están gobernando. Yo estoy en el comité político, presento la campaña y Othón dice, ¿quién está de acuerdo? Levanten la mano. No, ¿quiénes están en desacuerdo? Levanten la mano. Y solo él y un señor de Cartago levantaron la mano en que estaban en desacuerdo. Y entonces dice, ok, si esta es la decisión, la vamos a defender hasta el final. Y fue el único, la gran mayoría de ese comité político, a mitad del río querían cambiarse caballo. Y no estaban de acuerdo. Cambiemos, recordar que agarraron a Alberto Salom y entonces metieron a Villasuso y que cambiáramos de jefe de campaña, que cambiáramos de agencia, que quitaran a Giovanni, y Othón fue el único que se mantuvo. Entonces yo respeto eso porque si algo tiene la política en este país es que no se hace de manera seria. Ahora, Luis Guillermo se ve dócil, inclusive se ve dubitativo, lo vemos gobernando, a veces está de acuerdo con su ministro, en una misma posición está de acuerdo con un ministro y en contra de otro, y después era así en la campaña Luis Guillermo Solís, tan dubitativo, tan difícil de leer. Lo que pasa, para contestarte esta pregunta... Porque en ese espacio, Luis Guillermo es de inteligencia emocional, es más tranquilo, es menos explosivo que Othón Solís. Sí, pero es muy bueno. Lo que pasa es que aquí viene método de trabajo. El método de trabajo es el DT. Y retomo el comentario anterior, tuyo, como politólogo que lo hiciste. No es que uno venda a las personas como objetos. Simplemente esas personas tienen que representar algo en el imaginario de la gente. Tomo el ejemplo de Luis Guillermo. Cuando nosotros hacemos la investigación de mercado cualitativa, Luis Guillermo era un candidato elite. ¿Qué era un candidato elite? El mejor candidato para el 5% de la población, intelectuales, periodistas especializados, era el profe, el catedrático.
aunque la gente de la masa, la gran masa, los ciudadanos de a pie, como dice Mauricio Herrera, que yo entiendo lo que dice porque entiendo lo que hay detrás de esa frase. Porque sos amigo, porque esa frase está bien mala. Sí, pero es muy peyorativa. Sí, pero él quiso decir otra cosa, bueno, pero eso es otra discusión. Lo ve como el mejor candidato, pero lejano, es como muy top, muy, ¿verdad? Demasiado bueno. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Ok, ese excelente candidato, respetemos su ADN, pero hagámoslo más accesible. Y ahí uno toma metodologías de trabajo del consumo masivo. La Ruta de la Alegría es un copy-paste de una cosa Coca-Cola de Costa Rica que se llamaba la Ruta del Sabor, que es como yo llego. Todo está inventado en la vida. No es eso, en este negocio uno trabaja por referencias. Es mentira que la creatividad al 100% existe. ¿Ok? Entonces, esa Ruta del Sabor, la Ruta de la Alegría, ¿qué era? Era llevar la alegría a los pueblos, a las barriadas, para que por fin ahí sucediera algo, y entonces usted, este candidato que lo vean como un profe, algo totalmente lejano, lo hace cercano aprovechando su ADN, que es un tipo súper cercano, súper afable, usted lo conoce y usted lo seduce. Entonces era el principal activo. Entonces, Iván, perdón, sí. ¿La Ruta de la Alegría fue en la segunda etapa o de la primera? En la primera. Era la forma creativa de hacer el puerta a puerta, eliminando el concepto PAC, los encuentros ciudadanos, una cosa plana, totalmente aburrida. Pero que le funcionó en algún momento también. Claro, pero hay que entender el contexto en el cual se hizo, que era el partido emergente entre el bipartidismo. Ahora, ¿qué es más fácil? Llegar a hacer campaña con un candidato o con un partido que me dice, miren, estos son los lineamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lineamientos. Y sobre esta base quiero que usted me desarrolle el mercadeo de mis ideas y usted que sea el creativo de mis ideas. ¿Es más fácil eso? Depende. ¿Es común encontrar eso? Para mí es que esto que hacemos no es fácil. Esto es muy complejo, es un proceso que siempre es diferente. Por eso, digamos, yo que vi la campaña de Luis Guillermo desde afuera, yo decía, el manejo de la campaña es muy bueno, pero también Luis Guillermo es producto del contexto, de alguna manera. Recordad que nosotros teníamos al doctor que comete los errores que comete, de me salgo y vuelvo y aquello de las... Y genera un vacío tremendo en esa gente que veía al doctor bien, ¿verdad? Que estaba en un 17, si no me equivoco. Después empieza a tomar fuerza el Frente Amplio y se viene un sector de la sociedad de frente contra el Frente Amplio, y hábilmente Luis Guillermo para mí se logra meter ahí, en ese problema, ese vacío que estaba del extremo del Frente Amplio y la salida del doctor. Y por otro lado, ¿qué tenías enfrente? A Johnny Araya, Otto Guevara. Ahí tocas un punto, Giovanni, que es vital, porque claro, cuando usted escucha 2 años después todo el análisis de por qué ganó o no ganó, fue producto del contexto. Sí, claro. Pero yo reto a cualquiera que en ese momento, con un candidato con el 3%, hiciera la lectura correcta del partido como se estaba jugando y tomar las decisiones correctas. Para esos que pagan. Para esos que pagan. Porque había un grupo muy fuerte dentro del partido que la decisión era unámonos con el Frente Amplio, punto. Y como el Frente Amplio no tiene cuadros, van a tener que gobernar con nosotros. Esa era la lectura de un montón de gente que hoy viene a decir, no, si Luis Guillermo no, si eso fue porque el PLN y que yo... Muy sencillo ahora, 2 años después, incluidos los medios de comunicación, incluidos algunos colegas tuyos, ¿verdad? Pero Iván... Porque hacer la lectura del terreno de juego, de los jugadores y los contrincantes, y hacer los cambios correctos. Esa cercanía hacer los cambios correctos, cambiar el sistema de juego. Es que es muy difícil sostener, Giovanni, una línea cuando los números no te están respaldando. Entonces la gente se desvirola. Esa es la estrategia. ¿Verdad? La estrategia es lo que vos decías con Otón Solís. Y en estrategia usted tiene que estar acostumbrado a construir enemigos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma.
Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Móvete, tico, móvete, hey, no te vayas a sentar. Lávate la pereza, sacudí el esqueleto y échate a andar. En tu casa, en la oficina, con el perro o la vecina, en el parque o la piscina, hey, de cabeza en una esquina. Con la cleta o sin chancleta, con cadera en patineta, escalando, caminando, con una pata saltando. Móvete, tico, móvete, hey, móvete, tico, móvete. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. Ahora que hablabas de Rodolfo Hernández y de Johnny Araya, que los dos se retiran en diferentes momentos, se me vino a la mente una frase, creo que era de... Ay Dios, no me acuerdo de quién era, pero creo que era de, del general y expresidente Perón, que decía que es más fácil recuperarse del error que del ridículo. Y me recuerdo del retiro de Johnny Araya y del retiro del doctor, dos ridículos. ¿Es tan cierta esa frase de Perón de que es más fácil recuperarse de un error político, me equivoqué, que de un ridículo? Depende. Es que, digamos, en lo que nosotros hacemos, uno siempre ve el reto, ¿verdad? Entonces yo creo que uno siempre se puede recuperar, ¿verdad? También creo que se sobrevalora el trabajo nuestro. Es decir, es que voy a traer a esto para que haga... Y claro, y creo que una de las cosas más valiosas que tiene la campaña de Luis Guillermo es precisamente entender lo que está sucediendo. Y yo creo que es ahí donde el trabajo nuestro toma valor, porque ciertamente yo he vivido todas mis campañas, el después de la campaña, todo el mundo hablando de la campaña, pero en el momento, cuando vos tenés que tomar la decisión o hacer que el grupo tome la decisión, es lo complejo. Yo creo que el ridículo, eso es tan relativo, ¿verdad? Porque Johnny hablaba de hacer un gobierno de unión, se retira y mucho de su discurso en los barrios ahora para San José era por qué se había retirado también, ¿verdad? Porque él había propuesto una cosa de un gobierno de unidad. Entonces yo digo, bueno, no sé hasta dónde, qué es ridículo. Sí, yo más que si es ridículo, derrota, lo que sí está claro es que en política no hay muertos. O sea, usted puede resucitar. Pero hay un chorro de zombies que andan ahí sobreviviendo y están muertos. Y reinventarse. Johnny lo que demostró es que, bueno, si se hubiera tirado otra presidencial, yo creo que ustedes no lo compitieron logra. contra él. Así es. Vos con la candidata del Movimiento Libertario y vos con Guido Granados. Y era un nicho bastante pequeño. Sí, pero desde el día uno veía los niveles de conocimiento que hay de él. Hay mucha gente que sus 20 años les parece una buena gestión, independientemente de cómo lo vea uno. O sea, tenía mucho terreno avanzado con respecto a los contrincantes, tenía recursos. Por ejemplo, una candidata como Vanessa Calvo, que es tremenda candidata, pero Vanessa, arrancando, no la conocía absolutamente nadie porque no tenía carrera política, versus un Johnny, de la unidad. Pero en el caso de Guido Granados sí tenía
sí tenía carrera política, pero no tenía reconocimiento. No sé hasta qué es carrera política, porque... Sí, hablemos de conocimiento, hablemos de Porque es conocimiento. diferente. Okay, vos tocaste carrera política. Sí, Claro, pero realmente es que- para ser conocido como una política Ciertamente entre los Guille líderes. tiene carrera política, pero conocimiento no tiene. Sí, O sea, es la muy- percepción... Y es determinante el candidato. Ahora que todos los que he oído con mucha frecuencia decir que ahora la gente vota por un candidato y no por un partido, es determinante el Sí, candidato. sí, porque cada vez más ¿Y qué es lo más determinante del candidato? su capacidad de liderazgo y su empatía, esa conexión que logra con los sujetos. Cuando el candidato es muy frío, no tiene liderazgo, es más difícil, porque entonces... Y entonces como don Oscar Arias, que es un tipo bastante distante, un poco frío, ganó 2 elecciones. Pero tiene un liderazgo. Y José Oscar- María Figueres es más empático, tiene más movimiento. Pero Oscar- Rafael Ángel Calderón es más empático. Miguel Ángel Rodríguez es más distante, más frío, más calculador. Claro, pero Y han Miguel, ganado a Miguel campaña. Ángel le Cada quien en su tomó, momento. cada quien en su momento, Miguel Ángel le tomó, creo que fue hasta la tercera. No, no, la sí, tercera. la Sí, la tercera, tercera. sí, bueno, tuvo un- Don Oscar es un gran líder y es un tipo que, aunque no sea tan, ¿verdad?, explosivo en ese sentido, sí genera una gran admiración y respeto. Entonces hay un Pero hay eso un ahora, hay pero un digamos en trueque el ahí. 86, 90, era apenas un hombre que arrancaba. Y hubo una campaña, ahora que fuera de micrófonos hablamos de la campaña que fue muy buena, ¿verdad? Fue buena campaña, el contexto también, veníamos de la crisis con la unidad, un buen gobierno de Luis Alberto Monge, con una recuperación del país, un Calderón muy nuevo, un partido muy nuevo, o sea, ¿Y puede alguien de afuera meterse en una campaña sin conocer nada de la idiosincrasia del país, de las diferencias entre los partidos, sin conocer a los candidatos? ¿Puede alguien de afuera venir y tomar una campaña y dirigirla? Sí. Sí, no hay Es inconveniente. que como decía Iván al inicio, digamos, esto no trata lo que nosotros hacemos de pasiones, es de análisis, de investigación, de creatividad. claro, ahora si viene un tipo afuera y no hace investigación, la agencia que contrata es una agencia de afuera también, no se ve equipo local, ahí sí está como en chino, ¿verdad? Pero si es un tipo que se dota con una buena batería de investigación, tiene una agencia de publicidad local, una agencia de marketing digital local, una oficina de prensa fuerte, y el tipo sabe leer bien, es una buena lectura, de acuerdo a toda esa información, sí la puede llevar. Y cada campaña es diferente, siempre insisto yo en eso. Aunque sea el mismo candidato, cada campaña es diferente. Puede ser que Otón Solís esté en 3 campañas y cada campaña fue diferente. Igual con Las don 3 Oscar, muy diferentes, Muy ¿verdad? diferentes. Lo digo porque he visto asesores políticos que llegan aquí al país y que casi que traen La ya receta. el guión listo, ¿verdad? Tienen plan A, plan B y plan C y de ahí no se salen. Sí, no hay receta en esto, no hay receta. Sí, uno sí puede tener un método de trabajo, que es estándar, pero la capacidad de ir improvisando y moldeando, eso difiere no solo de campaña en campaña, en la misma campaña cada semana a usted le va cambiando el Es tablero. un fenómeno vivo. Es una cuestión donde el largo plazo es una semana, el mediano 3 días y el corto 24 horas. Y hay 2 componentes en una campaña política hoy por hoy, que es la fidelidad y la conducta al momento de voto. ¿Ustedes evalúan eso? Digamos, la fidelidad hacia el partido, pero también la acción de voto, que no necesariamente tiene que ir muy ligada Sí. a esa conducta. En el caso del trabajo en estrategia, uno tiene que entender muy bien 3 variables. Uno, la tasa de rechazo hacia los candidatos. Ejemplo, en la campaña del 2014, nosotros sabíamos que Johnny Araya tenía una tasa de rechazo altísima, o sea que cada día que se incorporaban más indecisos, perdía más market share, por decirlo así, más participación. Que José María Villalta tenía tasa de rechazo altísima y que era imposible que sostuviera ese boom, que fue más una moda, porque la disposición de voto, o sea, qué tan dispuesto a votar estaría por él, era bajísima. No estaba dispuesta la gente a votar por él. Entonces, cuando usted entiende que hay un candidato con esta tasa de rechazo, otro que se le va a ir cayendo porque la disposición es baja, y se van incorporando indecisos que nunca van a ir por esos dos, entonces usted tiene que construir un relato en el cual capture esa gran masa. Y ahí era donde Luis Guillermo y Otto, que Otto tuvo una muy buena performance hasta por ahí del 15 de enero, que abusó del recurso del golpe al adversario, que llegó a ser ya un poco desagradable para la gente, mientras nosotros fuimos más consistentes, son lentos pero consistentes. Uno juega con esas variables, pero eso requiere mucha investigación, mucho entendimiento. Esa investigación y ese dato que se establece en las encuestas de los negativos, el rechazo que tiene el candidato es lo más determinante de todo lo que encuentra uno en la lectura de una encuesta. ¿Puede alguien recuperarse de un rechazo grande?
Es difícil porque es cambiar Sí, es muchas veces el difícil. ADN del tipo. Es difícil. Porque uno ve en las encuestas y siempre dice negativos y positivos. Y pareciera que muchos candidatos toman la decisión de no participar de acuerdo a los negativos que tengan. Sí, pasa es que ahí hay análisis más profundos. Por ejemplo, nosotros teníamos un análisis de habilidades duras y habilidades blandas. ¿Qué eran habilidades duras? Capaz para gobernar, genera confianza, sincero, humilde, etc. ¿Qué eran las capacidades blandas? Lo que estaba más ligado a la persona. Por ejemplo, hay una pregunta que hacíamos: ¿usted lo invitaría a tomar café a su casa? ¿Le parece creíble? Entonces era curioso, en las habilidades blandas el gran líder siempre fue Otto Guevara. Siempre, hasta el final siempre fue así. O sea, era un tipo, para mí era el tipo más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque tenía una personalidad que era atractiva. Pero en las habilidades duras siempre marcó Luis Guillermo. Fue avanzando y la tendencia era hacia arriba. Era un tipo ¿Cuáles eran las habilidades duras otra vez? confianza, capacidad para gobernar, representa el cambio. Eran como 5 o 6 que hemos definido e inventamos una metodología. Que hoy queda debiendo en muchas de esas. Sí, pero ya eso es ya la gestión de gobierno es otra historia. Sí, pero sí. en ese momento la campaña estaba hecha para que Me puedo pensar que el ciudadano no tenía la lectura o no tiene la lectura. Es que como candidato es imaginario. no, de nuevo, eso es como cuando uno se casa. Usted se casa, ¿estás divorciado? Te lo pregunto una vez. Yo sí. Cuando uno se casa, la imagen. Yo estoy felizmente casado. Claro, la imagen que uno tiene es construir para toda la vida. Sí, así es. Y uno va con ese objetivo. Claro. En el camino se van dando situaciones en las cuales eso se cae, porque uno no tiene la lectura a priori. Esto es igual, o sea, como candidato, como proyecto, como propuesta, lo compro. Si en la gestión, donde empiezan a entrar otros factores externos del equipo, la gente que se rodea, la coyuntura, la oposición, la prensa, no hay buena gestión, que para mí el problema del gobierno no es su carta de navegación, sino su gestión, eso se empieza a caer. Pero eso es una cosa que ya se sale del control del trabajo nuestro. Sí, porque la gente los ve a ustedes como lavacocos, ¿verdad? Como quieren lavarle el cerebro al ciudadano. Es que ahí hay un problema. Ese es un problema. Ese es un problema. Aquí no hay engaño. Aquí no hay engaño. Lo que hay es una forma de colocar las cosas para que la gente analice y tome sus decisiones. Y el hecho de haber participado en más campañas electorales, la experiencia esa, sí nutre a un mercadólogo, a un asesor. Sí, claro. Sí, porque vas viendo, Dave, son muchos ejemplos de cosas que pueden suceder, ¿verdad? Dicen que uno está hecho de los problemas que le da la vida, ¿verdad? O sea, de cómo los confronta. Y definitivamente, digamos, los asesores lo que confrontan es un gran problema, ¿verdad? O sea, siempre que les llega, o el problema es el partido, o el problema es el candidato, el contexto, o sea, siempre hay un gran problema, ¿verdad? Entonces, ¿Y se requiere más iniciativa o más dinero en una campaña? Ambas. Sí. Porque mucha iniciativa sin dinero se vuelve romanticismo aquello, ¿verdad? se requiere un poco de las dos, digamos, porque yo creo que si vos sacás por inversión cuánto le costó a Liberación el 2014 y cuánto le costó al PAC, o en el 2006, lo que gastó Oscar Arias versus lo que gastó Tom, o tantas campañas así, entonces uno puede entender que no necesariamente el dinero es un determinante. Obviamente tenés que tener una plata para arrancar y para hacer el trabajo y la tarea. Por eso yo al inicio te decía, son muchas variables. A veces por eso, y arrancaste diciendo los gurús, ese término tan, esa etiqueta tan compleja. Sí. Porque de ahí, si vos no cumplís ciertas partes de este proceso, por más que el dinero que le metas, bueno, para mí un claro ejemplo de eso es Otto Guevara. Sí, porque yo he visto inclusive revistas que presentan a algún analista y le ponen creador de presidentes. Y eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad? No hay nadie eso no es así. que cree presidentes. Eso no es así. Lo que pasa es que hay tipos que les sirve mantener ese mito, porque es parte de su carta de venta. Pero se cae ¿verdad? fácilmente. Pero se cae fácilmente. A un tipo como eso, sí, una cosa como la que me pasa a mí, que gano y posiblemente después pierdo, le destruye sus acciones porque él ha construido un relato en eso, sobre el que él hace presidentes. Pero uno lo que ofrece es, yo tengo esta metodología de trabajo, cuesta tanto, hablemos de objetivos, lleguemos a un acuerdo. Así es como uno lo plantea. Uno no llega vendiendo que tiene la pomada canaria. Lo que más como funciona es mantenerse de perfil bajo, ¿verdad? El asesor, el mercadólogo que tiene una es difícil. presencia escénica muy grande, como que perjudica. Es que a mí me pasó con el PAC
que de a una me tenían en los medios en el 2006 y dejar de tener perfil bajo. Ahora tengo un perfil más bajo, pero también esto es un lugar muy pequeño, ¿verdad? O sea, son 3 o 4 los que lo hacen, ¿no? Sí, no, y es muy difícil porque una vez que se da este imaginario que te asocian con el éxito, sos el gurú, se acabó el perfil bajo. Es imposible. Entonces pelearse contra eso más bien es entrar en un enredo, hay que seguir la corriente, hay que seguir el juego y uno saber mantener sus posiciones. Pero una vez que te asociaron, a mí la primera vuelta, yo era el chileno, era el mismo humano, yo era el chileno. Yo bajo perfil, no quiero saber nada, quiero trabajar, no leía el diario, no escuchaba la radio, yo trabajo. Después de la primera vuelta y con el resultado que se obtuvo, se acabó el perfil bajo. Entonces hay que aprovecharlo, tomo vocería. Entonces yo hacía vocería con Melvin. ¿Por qué? Porque si ya tenía un perfil alto y se me atribuía un activo, había que capitalizarlo. Entonces uno va jugando, pero una vez... Hay asesores que continúan después en gobierno también, ¿verdad? Estando en la asesoría. En el caso tuyo, caso mío. Lo hiciste, bueno, pasó lo que pasó y tuviste que irte pronto, pero hay muchos que continúan. Sí, yo no me veo en eso, vos sabes. Sí, porque el trabajo, Giovanni, es un trabajo más... Pasa por otro lugar. Pasa por otro lugar, es correcto. Lo más que tal vez le pudiera pasar es que estando en gobierno se le contrate como agencia. Para un proyecto o para alguna institución, pero... Sí. Pero digamos, en mi caso, digamos, yo lo que tengo es una agencia de publicidad. Sí. ¿Verdad? Entonces, pasa más por ahí. Que esa es la dupla ideal. O sea, el trabajo mío pasa mucho por hacer una lectura, sobre esa lectura definir una estrategia de juego, y para llevar a cabo esa estrategia de juego, entonces... construir como una idea, sí. Vamos a tener que construir una empresa entre nosotros tres. Vos sos el creativo, vos sos el yo genero las ideas. Yo sabía que todo esto llevaba algún lugar. Llevaba algo por detrás. Sí. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado aquí en esta tregua. Desearles muchos éxitos. Son gente exitosa, que el ciudadano tiene que comprender cuál es el papel que desempeñan, que no son funcionarios de partido, no son ideólogos de partido, sino que tienen una función específica, y a usted hacerlo comprender que estamos en un mundo de comunicación, de medios de comunicación, y pensar que la política la puede sacar usted de ahí, está perdido. Recomendarles que recomienden el programa el día de mañana, se repite a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, y ya el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia y recuerden su compromiso el próximo lunes con la política con P mayúscula. Muchas gracias, un abrazo.